Muy bien. Mi nombre es Edgar Rodríguez, soy docente de la Tecnicatura de Construcción y en este caso vamos a estar hablando sobre impermeabilización, ¿verdad? Recién mencionamos el caso número uno, una cubierta que era no transitable. En este caso estamos hablando del ejemplo número 2 y la cubierta va a ser una cubierta transitable, ¿verdad? Cuando hablamos de cubierta transitable, entonces estamos pensando en una azotea que, bueno, que se puede llegar a generar allí otro tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo un parrillero, una barbacoa y demás, ¿no? Lo cual la transforma automáticamente en una terraza, ¿verdad? Bien, pensemos entonces, nos mantenemos en el mismo esquema, estamos hablando de una losa, ¿no? Acá vemos el elemento estructural, la losa de hormigón, junto con la viga invertida, la aleta pensando en el revestimiento, el muro, ¿sí? El muro interior, el pretil, y bueno, y acá lo que sería entonces posteriormente el revestimiento que puede llegar a ser ladrillo, chorizo, no sé. ¿De acuerdo? Pensemos entonces, volvamos de vuelta a la misma terminación, ¿no? Pensándolo desde el lado de abajo, ¿sí? Del cielo raso. Este sería entonces una capa de revoque grueso, otra capa de revoque fino y después una terminación que podrá llegar a ser con induido y pintura, en fin. Bien, dijimos entonces la losa de hormigón, acá podemos llegar a ver lo que serían los hierros, ¿verdad? De la armadura de la losa. Y acá entonces lo que nos encontramos de forma inmediata es la barrera de vapor, ¿verdad? Sabíamos entonces que el vapor de alguna manera se filtra por el hormigón y necesita entonces que ese vapor no se transforme en agua una vez que llega más arriba. Por lo tanto, nosotros necesitamos cortarle el paso, ¿verdad? A ese vapor antes que se transforme en agua porque se condensa con una superficie más fría. Bien, enseguida entonces de esa barrera de vapor nos vamos a encontrar con una pendiente de hormigón empobrecido, un hormigón de cascote, de vuelta. La pendiente esta va a ser en torno del 1 al 3% dependiendo de las dimensiones que pueda llegar a tener este, la, la terraza, ¿verdad? En este caso la azotea, terraza. ¿Sí? Este, Después, enseguida de esa pendiente que va a servir para canalizar el agua, nos vamos a encontrar nuevamente con una capa aislante que va a ser pueden llegar a ser planchas de poliestireno de alta densidad, ¿no? Y para que esas planchas, ¿no? Conocidas también con el nombre comercial de espuma plus, para que no se muevan, van a necesitar entonces una capa de asfalto, una emulsión asfáltica, ¿sí? Tiene que ser emulsión, porque en caso de ser otro componente puede llegar a diluir ese compuesto químico, ¿no? El poliestireno. Entonces, si es emulsión, si es una falcote que se diluye en agua, no llega a dañar la plancha de poliestireno, ¿de acuerdo? Colocamos entonces esa capa aislante, ¿sí? Que va a ser de 2 a 3 centímetros, dependiendo entonces también del proyecto constructivo, ¿verdad? Y enseguida de esa capa aislante, pensando en protegerla, nos vamos a encontrar entonces con una cubierta mecánica, ¿verdad? Una carpeta de arena y Portland de 2 centímetros, 2 centímetros y medio, ¿sí? Este, que va a ser entonces de ese mortero de arena y Portland, ¿de acuerdo? Dijimos capa aislante, mortero, de arena y Portland, pensando que luego el revestimiento no llegue de alguna manera a dañar esta capa aislante. ¿Sí? Se hace esto, seca y luego se piensa entonces en el revestimiento, en la impermeabilización. ¿De acuerdo? Enseguida de esa capa de arena y Portland, de esa cubierta mecánica, nosotros nos vamos a encontrar entonces con una emulsión asfáltica que va a servir, que es lo que sería la imprimación, ¿verdad? Sirve entonces para nosotros para poder colocar luego la membrana asfáltica, la impermeabilización. ¿Sí? Acá colocamos entonces la impermeabilización. La membrana asfáltica podrá ser de aluminio, podrá ser de geotextil, podrá ser, no sé, de PVC, también dependiendo un poco el proyecto, ¿sí? Y después, entonces, sobre esa impermeabilización debemos seguir, entonces, sumándole capas, ¿verdad? Después lo que va a seguir va a ser una capa de arena Portland, de mortero de arena Portland, que va a servir de sustrato para el pavimento. Entre esta capa de arena Portland y la membrana, nosotros tenemos que pensar en protegerla, ¿de acuerdo? O sea, antes de colocar entonces la capa necesitamos de alguna manera proteger la membrana para que el cemento,
¿sí? El arena y Portland no llega a dañar la membrana. Eso es sumamente importante, ¿de acuerdo? Esto podría llegar a ser también una capa de polietileno de 150 micras, podrá ser papel craft, ¿sí? También en el mercado hay distintas soluciones para esto. Hacemos entonces esa capa nuevamente de arena y Portland, de 2 centímetros a 3 centímetros, ¿sí? Sobre ese mismo alisado lo que hacemos después es colocar, en este caso podrá llegar a ser un adhesivo para cerámica. Pensemos por ejemplo que este pavimento es una cerámica o un porcelanato, y en vez de colocarlo directamente sobre la carpeta de arena y Portland, lo que hacemos es colocar esa carpeta va a secar, y luego, antes de colocar el pavimento, lo que hacemos es aplicarle un adhesivo, ¿sí? Para cerámicas. Tipo Vindafix, Perfecto, ¿no? Cualquier marca que también ofrece el mercado. Bien, pensemos entonces cómo solucionamos este detalle que es sumamente importante, ya que es un punto crítico, ¿no? Acá lo que hacemos es una caja de garganta nuevamente, colocamos la membrana. En caso de utilizar membrana aluminizada, es preferible que en este tramo, acá, se coloque una membrana geotextil, ¿sí? Como decíamos hoy, ¿no? La membrana geotextil tiene esta característica. Es una membrana, si bien es similar a las demás, en la superficie tiene entonces este poliéster, ¿verdad? Esta fibra sirve entonces para llegar a adherir pintura con mayor facilidad, pero también incluso el revoque, ¿sí? Mortero aplica muy bien acá y se adhiere, cosa que en el aluminio no es posible. Bien, después que tenemos esa parte resuelta con membrana geotextil, lo que hacemos es cerrar esta caja de garganta. La cerramos al mismo plomo que viene el revoque del pretil, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hacemos es evitar que el agua de lluvia llegue a entrar acá. Y si llegara a entrar, ¿sí? Que nunca llegue a entrar tan profundo como para atacar la impermeabilización, ¿de acuerdo? En este caso decíamos, entonces estamos hablando del ejemplo número 2 y una cubierta que es transitable. Esto terminará siendo seguramente una terraza, ¿de acuerdo? Acá vemos el pavimento, acá vemos el adhesivo, ¿sí? Para la cerámica, para colocar ese pavimento, y acá vemos esta capa que termina siendo el sustrato, el soporte para poder llegar a colocar ese pavimento, ¿de acuerdo?